Vamos a estar leyendo, vamos a seguir avanzando. El libro de los Hechos, capítulo 18. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 11. El libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 11. Ayer teníamos un seminario aquí en Vida Real acerca de la lucha espiritual y el pastor Darío nos venía contando acerca de que se habían metido a robar a la iglesia de Melipilla. Y bueno, muchos hermanos estaban muy tristes por ese suceso. Eso al parecer fue el viernes en la noche para sábado. Y hoy día en la mañana el pastor Darío me llama y me dice que nuevamente se metieron a robar. Pues no tan solamente robaron, sino que ahora se encargaron de romper cosas, romper rejas, romper la puerta. Y vemos cómo tenemos una lucha que muchas veces pensamos que es contra la delincuencia. Podemos pensar que hay una lucha contra la delincuencia. Sí, obviamente se produce por eso, pero por detrás hay influencias satánicas para romper la ley de Dios y afectar la obra del Señor. Pero el Señor nos ha mostrado que somos vencedores, no porque nosotros tengamos poder o porque haya victoria en nosotros por sí sola, sino porque somos de Cristo Jesús, pertenecemos a Él. Y como pertenencia a Él también debemos tener cierta manera de comportarnos. Y que hemos visto a través del libro de los Hechos cómo el apóstol Pablo ha llevado este viaje misionero. Y veíamos la semana pasada cómo el apóstol Pablo estuvo en Atenas, en el Areópago, y estuvo discutiendo con los filósofos acerca de estas mentes brillantes que se juntaban ahí para escuchar filosofías nuevas, para escuchar, para poder saciar ese hambre de cosas novedosas, de la reflexión filosófica. Y así personas también se han perdido, pero también así a través de la deducción, a través de la reflexión filosófica, hay personas que han llegado al Evangelio. Porque han encontrado en el Evangelio razonamiento, han encontrado verdad, han encontrado lo que andan buscando, porque mediante el Espíritu Santo el Señor también los ha guiado. No por sus propias capacidades mentales ni de razonamiento, sino que el Señor es quien guía a través de cada uno de estos caminos. Y es así como cada uno de estos caminos también guiaba al apóstol Pablo. Vemos cómo él no tenía planeado ir a Atenas, no estaba dentro del itinerario de su viaje misionero el llegar a Atenas, pero llega ahí, llega escapando, llega a Atenas. Y dice que se quedó en Atenas mientras esperaba a Silas y a Timoteo para que pudieran continuar con su viaje. Y vemos que a pesar de que Pablo hace muchos intentos, hace muchas cosas para poder discutir acerca de este Dios no conocido, que ellos tenían una inscripción, el apóstol Pablo les mostraba que este Dios que tenían ellos, el Dios por si acaso, no tenían idea, que ese era el Dios verdadero. A ese Dios tenían que seguir, a ese Dios tenían que oír. Y él venía a presentar a ese Dios que era Cristo Jesús resucitado. Que era necesario que Cristo Jesús resucitara, porque Cristo siendo Dios se había encarnado para morir en la cruz, para el perdón de pecados. Y es algo maravilloso, porque esto usted se lo puede decir a muchas personas. Pero cuando el Espíritu Santo obra en cada uno, estas palabras tienen una repercusión diferente. Al momento de escucharlas, al momento de vivirlas, tiene un impacto totalmente diferente. Ya no es igual escuchar que Cristo resucitó cuando no estábamos en Cristo, a cuando Cristo resucitó, cuando sabemos que por medio de esa resurrección es que podemos tener la confianza de la justificación. Es algo maravilloso. Vamos a leer en Hechos, capítulo 18, del versículo 1 al versículo 11, y dice así: después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia
Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio que ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a los judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora miré a los gentiles. Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Y el día de hoy, hermanos, me voy a enfocar en los versículos desde el 9 al 11, y estuvimos leyendo un poco para dar un poco de contexto. ¿Cómo es que Pablo llega a Corinto, a la ciudad de Corinto? Sabemos que esta ciudad se llama así y a los habitantes se llaman corintios, pero vemos cómo el apóstol Pablo llega a esta ciudad. Llega a esta ciudad, también vemos ahí que él se junta con Sila y con Timoteo, y vemos cómo él ya se fue de Atenas. Él ya salió y hizo su trabajo en Atenas. Y vemos que a pesar de eso, en Atenas, a pesar de que estuvo en Corinto, a pesar de que estuvo en Éfeso, vemos que el apóstol Pablo y su trabajo misionero, como hizo Silas y también Timoteo, hasta el día de hoy son repercusión para nuestras vidas. Que hoy día estamos escuchando de ellos, tratando de constantemente y continuamente poder aprender de las enseñanzas que nos han dejado, porque es el Espíritu Santo que está inspirando al apóstol Pablo para poder guiar, para poder inspirar, para poder nosotros entender el día de hoy lo que Dios nos quiere decir. Y esta misión que tiene Pablo en la ciudad de Corinto y en todas las ciudades es que la tierra sea llena de su gloria. Toda la tierra sea llena de la gloria de Dios. Y es una misión que, a pesar de que el apóstol Pablo ya haya muerto, no se ha acabado. Es una misión que continúa. Y créanme que no estamos esperando que salga un apóstol, que salga un super profeta para que continúe haciendo la obra, sino que el Señor nos ha dejado a nosotros para que pudiéramos continuar esa obra. Veíamos que en el pasaje llega Timoteo y Silas y Pablo nuevamente tiene una visión. Y vemos anteriormente que Pablo ya había tenido visiones. Y dice que esta visión la tuvo de noche. Y constantemente podemos ver que hay un patrón que se suele repetirse en cuanto a Pablo tiene visiones. Y es que cuando Pablo no sabe qué hacer o Pablo está disponible a que Dios haga su voluntad para lo que él diga, es que ha tenido estas visiones. Es que ha sido guiado por el Espíritu Santo. Así como cuando él quería ir para una parte, para una región, y el Señor le dijo: no, para esa región no vas. Así como cuando él quería seguir predicando y tuvo la visión de este hombre necesitado en la región de Macedonia, él también fue para allá, porque fue guiado a través de una visión, porque necesitaba guía del Señor. Y vemos nuevamente que aquí Pablo tiene una visión del Señor.
tiene una visión del Señor y no es cualquier visión. Ya no ve a un hombre, sino que escucha de nuestro propio Señor palabras específicas. Palabras específicas que muchas veces podemos leerlas y no comprenderlas, pero hay harto de aquí de lo que nosotros podemos entender y de lo que nosotros podemos practicar hoy en día. Hablamos que esta obra no se ha acabado. El que la tierra sea llena de la gloria de Dios a través del Evangelio, eso aún no ha acabado. Y eso tampoco va a acabar hasta que Cristo Jesús venga. Ese será el día en que culmine todo nuestro trabajo. Constantemente en el grupo de discipulados hablábamos acerca de estas cosas. Hablamos acerca de por qué muchas veces los cristianos no están haciendo el trabajo. ¿Por qué los cristianos no están llevando la labor? ¿Qué es lo que está impidiendo? ¿Cuál es el obstáculo que tienen los cristianos hoy en día para poder predicar? Y una de las cosas que conversábamos era que como nunca los cristianos tienen la venida del Señor más presente que nunca. Lo sienten en el cuerpo, la venida del Señor. Y a veces esta venida del Señor es tan abrumadora, es tan impactante, es tan emocionante, que muchos hermanos cometen el error de hacer sus maletas y sentarse a esperar, siendo que aún hay trabajo por hacer. Es necesario prepararse para recibir a nuestro Señor Jesucristo, pero no puede guardar las herramientas que le permiten a usted seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Y en mi juventud hay una frase que recuerdo en mi pastor Darío, que él siempre me decía, que cuando el Señor venga nos encuentre trabajando. Es eso lo que debemos hacer. Y constantemente esta misión de la iglesia parece ser una misión que uno puede decir, sí, la conocemos. La conocemos. Pero a pesar de que la conocemos, a pesar de que nuestros antepasados, quizás del siglo XX, tenían una manera diferente en cómo se desenvolvían, hoy en día tenemos nuevos obstáculos, nuevos desafíos para llevar a cabo esta misión. Pero la misión no cambia. La misión tiene que seguir. Y uno de los obstáculos que suele pasar en esta época es que muchas veces nos llenamos de miedo al predicar el Evangelio. ¿Y por qué nos llenamos de miedo al predicar el Evangelio? Porque muchas veces en estos tiempos tan complejos hay muchas voces que se levantan, muchas voces que suelen parecer piadosas. Muchas veces estas voces vienen acompañadas de la empatía, de la misericordia, del amor al prójimo. Pero podemos ver que muchas veces estos discursos que se levantan hoy en día van contra las Escrituras. Y cuando nosotros queremos explicar, discutir como lo hacía el apóstol Pablo, nos vemos enfrentados que a veces no tenemos las suficientes herramientas. O quizás no tenemos el suficiente valor para hacerlo. Y muchas veces ante eso preferimos callar. Preferimos callar por el miedo. Preferimos callar para evitarnos discusiones. Así como la hermana Mariela adelante nos comentaba de su hija, que el día domingo ella venía a adorar al Señor. Es algo que muchos cristianos hoy en día no tocan en conversaciones con personas que no son de la iglesia. Hay personas que no tocan su vida en la iglesia y muchas veces nosotros creemos que la vida en comunidad de la iglesia, la vida cristiana, la separamos como si tuviéramos una doble vida, pero la verdad no es así, hermanos. La verdad es que es una sola vida que nos comprende, que nos suma a esta misión. Y en estos días, hermanos, entre más crece la opresión contra el Evangelio,
es cuando más los hijos de Dios se han solido llenar de temor. Y es algo que uno podría decir que aberración, hermanos, es algo normal. Es algo normal que las personas puedan sentir miedo. Sentir miedo y sentir cansancio también. ¿Por qué? Porque muchas veces uno hace el trabajo y las personas no logran entender. Así como el apóstol Pablo dijo, se sacudió su ropa y dijo, yo ya no le hablo más a ustedes. Yo me voy con los gentiles. Yo estoy limpio. Ustedes hagan lo que sean. Yo ya no trato más con ustedes. Y muchas veces vemos que el mundo pone tanta oposición que llegamos a la conclusión de decir, con ustedes no hay caso. Ya no le hablo más. Con ustedes no puedo seguir tratando. No les puedo seguir hablando de Cristo Jesús. Porque no hay caso, no hay manera con ustedes. Y muchas veces para evitarnos esa oposición, para evitarnos esa controversia, para evitarnos ese debate acerca de que el Hijo de Dios se encarnó, vino al mundo a morir y a resucitar por nuestros pecados, preferimos callar. Y muchas veces esto se toma como algo válido. Como algo válido, muchos cristianos los toman como algo válido. Incluso cristianos hoy en día tienen el razonamiento de que tienen que llevar su fe sin ofender a otras personas o llevar su fe de manera privada. Siendo que vemos en la Escritura que nuestra fe debe ser compartida siempre, en todo lugar, en ocasiones acertadas, incluso en ocasiones que no son tan acertadas. Es válido compartir el Evangelio porque el Evangelio salva. Porque el Evangelio de Cristo Jesús salva. Y a pesar de que los tiempos han cambiado, nuestra misión no ha cambiado. Quizás podemos sumar más métodos, quizás podemos tener más herramientas que otros hermanos en el pasado, pero la misión no ha cambiado. Y no podemos subestimar tampoco, por tener miedo, por ser encasillado en una manera, el hacer el trabajo. En algún momento de mi vida veía a mis hermanos pentecostales predicando en la calle. Tenía un pensamiento bastante equivocado que me llevaba a razonar, decir, mis amados hermanos, ¿cómo no cambian su método? Ya ese método ya no sirve, la gente cierra sus oídos, no los escucha, simplemente se paran al frío o al calor, a hablar a la nada y su trabajo queda en vano. Y eso era lo que pasaba por mi mente hace mucho tiempo atrás, hasta que un día el Señor me confrontó y me explicó, ¿quién eres tú para subestimar los métodos que yo tengo para transformar las vidas de las personas? ¿Cómo yo voy a subestimar lo que Dios puede hacer con una palabra de salvación? ¿Cómo yo puedo subestimar que hay métodos efectivos que ya no son aplicables o algunos que sí son aplicables? Sino cuando el poder del Evangelio radica en el poder de Dios, es cuando podemos ver cosas maravillosas y cuando el temor se acaba. Pero esto un hijo de Dios tiene que entenderlo primeramente, porque si no lo comprende, el temor lo consumirá y se callará y preferirá guardar sus palabras antes de hablar con las personas. Y el apóstol Pablo estaba cansado, ya no quería tratar más con ellos, sino que dijo, voy a los gentiles. Y el Señor le habla en esta visión y le dice, no temas. Parte diciendo en el versículo, no temas. Porque muchas veces nos llenamos de miedo a llevar esta obra misionera, como así lo llevaba el apóstol Pablo. Debemos aprender a no tener miedo. A no tener miedo. Y no quiero, hermano, que usted crea que no tiene que tener miedo porque usted es un campeón, porque usted tiene mucho potencial, porque tiene que explotar el potencial que está escondido usted, en el gigante que hay escondido usted. Nada de eso, hermanos. La verdad es que el Señor es claro. Le dice, no temas.
Sigue hablando, dice, y no calles. Muchas veces olvidamos estas palabras, que el Señor nos dice, sigue hablando, no calles. Y siempre hay alguna excusa para presentar delante del Señor. Pero el Señor nos sigue diciendo, no tengas miedo. No importa que ahora la gente esté llena de falsas informaciones, sigue predicando. No importa si usted, hermano, conoce poco de la fe, siga predicando. Si usted solamente conoce y cree en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús vino a morir en la cruz y a resucitar para perdonar de sus pecados, eso predique. No piense que tiene que tener un doctorado, tiene que conocer mucho de hermenéutica. Son cosas necesarias para derribar obstáculos con personas, que le pueden facilitar la comprensión de la Escritura. Pero justamente la conversación sobre cosas cristianas con alguna persona que no lo es, podemos conversar de muchas cosas. Hay personas que dicen, estuve predicando con una persona, pero la verdad solo estuvieron hablando de la liturgia en la iglesia, de que si toman cena una vez a la semana, si dan diezmo o no dan diezmo. Y la verdad, hermanos, que la predicación no tiene nada que ver con eso. La predicación tiene que ver con que Cristo Jesús vino por usted. Vino para que usted tuviera oportunidad, para que otro también tuviera oportunidad, para que usted no calle, para que usted entienda que no tiene que tener miedo, porque hay una ordenanza del Señor. Hay una ordenanza del Señor para que nosotros podamos seguir haciendo esta obra y no callando, predicando constantemente. Yo sé que hay hermanos que le dan miedo abrir su boca porque a lo mejor no tienen las herramientas y ven que hoy en día la gente habla acerca de muchas posturas filosóficas, hablan acerca de posturas sociales, posturas políticas, y son hermanos que a lo mejor no tienen mucho conocimiento acerca de estas cosas y la abruma el no entenderlas porque siente que no puede hacer tranquilo su trabajo. Pero hermanos, yo les digo, no tenga miedo. No tenga miedo, siga predicando de la palabra del Señor, que aún hay tiempo. Aún hay tiempo para seguir predicando. El apóstol Pablo lo sabía, es por eso que cada día él se esforzaba. Él también nos invita a que nosotros podamos esforzarnos a seguir abriendo nuestra boca. Con mucho o poco conocimiento, abra su boca y no calle de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que a usted le ha rescatado y no solamente a usted, lo que puede rescatar a otras personas. Es impresionante como yo he visto que las conversiones más maravillosas vienen de personas que son sumamente simples y que tienen un conocimiento básico. Incluso hay personas que no saben ni leer ni escribir, pero han alcanzado con el Evangelio a muchas más personas porque no radica en la capacidad de las personas, sino que radica en el poder de Dios para poder transformar la mente, para poder cambiar el corazón, para poder seguir avanzando, para desafiar todo pronóstico social acerca de las Escrituras, que morirán, que pueden ocultarla, que pueden reprimirla, pero no hay quien que pueda reprimir la palabra de Dios, porque en Dios hay poder. Y es lo que Cristo Jesús siempre predicó, lo que Dios le mencionaba a Pablo. Pero no solamente le decía que hablara y que no callara, sino que le decía, porque yo estoy contigo. Ese es el motivo, el por cual Pablo podía no tener miedo, y ese es el motivo el por cual también no iba a callar. No porque simplemente era un mandato, sino porque el Señor le estaba diciendo, yo voy a estar contigo. Dios está para usted, hermano. Dios está disponible para usted. Y no hay pecado lo suficientemente grande como para que Dios lo rechace en esta vida. Hay personas que creen que han cometido lo peor, por lo tanto el Señor ya no los va a tomar en cuenta. Hermanos,
debemos sacar de nuestra mente. Durante que continúe esta vida y que el Señor no venga, no hay nada lo suficientemente terrible que usted pueda hacer para no ser perdonado. Mientras usted viva, mientras usted tenga oportunidad, mientras Cristo Jesús no haya venido, hay oportunidad. No hay pecado terrible, no hay pecado que pueda perdurar, solamente que tenemos tiempo. Hay tiempo. Jamás usted va a poder cometer un pecado tan aberrante en esta vida como para que el Señor no quiera estar disponible para usted. Si usted lo busca, el Señor estará disponible para cada uno de ustedes. Y esto es lo que el Señor quiere decir a Pablo. No temas. No temas. ¿Por qué razón? Para que no calles, para que sigas hablando. ¿Pero por qué motivo? Porque yo estoy contigo. Porque el poder radica en Cristo Jesús, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. A Él fue dada toda autoridad. Lo que podemos ver es maravilloso, lo que el Señor quería decirle a Pablo. Que no tuviera miedo. Hermanos, no tenga miedo de estos tiempos. No tenga miedo de quedar en ridículo. No tenga miedo de quedar como una persona que no conoce, que no entiende, que la cataloguen a usted como una persona ignorante, como una persona que no comprende, como una persona retrógrada, como una persona atrasada. No tenga miedo, porque no está en sus capacidades, está en el poder del Evangelio. Es ahí donde nosotros basamos todo lo que hacemos. Por eso cantábamos, venga tu reino, haz como quieras tú. Porque el Señor es el quien tiene el poder. Cuando nosotros permitimos y dejamos que su soberanía nos inunde, es cuando Cristo Jesús puede hacer una obra en nosotros. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo para hablar y no callar. Y el Señor le dice, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. El Señor le está mostrando el respaldo a Pablo, porque muchas veces tenemos miedo, pero el Señor dice, yo estoy contigo, pero cuando venga el momento decisivo, no va a haber nadie que te pueda hacer daño. No va a haber nadie. Muchas veces no confiamos en las palabras de Cristo Jesús. Es por eso que el miedo en nosotros sigue perdurando y sigue avanzando. Pero cuando nosotros somos transformados y creemos en su palabra, caminamos, avanzamos, no nos detenemos ante nada, porque es Dios quien hace el trabajo y quien da su respaldo. A veces podemos ver que todo se desmorona. Incluso en nuestras iglesias podemos ver que las cosas no andan bien. Podemos ver que hay hermanos que a lo mejor están haciendo complicaciones, pero no importa, hermanos, el Señor sabrá, el Señor trabajará con cada uno de nosotros, porque todos necesitamos de la intervención de Dios. No hay peores ni mejores, sino estamos todos en el mismo proceso, pero queremos pasar ese proceso con la verdad del Señor que nos liberta, que nos guía como iglesia y también como individuos de predicar la palabra del Señor. Pero debemos predicar, hermanos. El apóstol Pablo creía que ya no había que predicar, ya no quiero nada más con los judíos. Constantemente leíamos en diferentes lugares que Pablo había estado y discutía, decía, durante los días de reposo, durante el Sabbat, discutía con los judíos. Y veíamos que iba a otra región y que iba, por costumbre, iba a la sinagoga y discutía con los judíos. Y llega a tal punto de cansancio el apóstol Pablo que dice, ya no quiero más con ellos porque es difícil tratar con ellos, porque no quieren escuchar. Pero él, en su corazón, quería obedecer al Señor. Por lo tanto, el Señor en esta visión le muestra y le dice al final de sus palabras, le dice, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Tengo mucha gente en esta ciudad, a la cual debe ser alcanzada. A veces pensamos, decimos,
Pensamos en los vecinos, pero ya le hemos hablado del Señor Jesús. Ya se ha predicado, ya se han hecho actividades. Ya le he conversado a mi vecino. Ya he hablado con la vecina, con la señora del negocio. Ya le he compartido el Evangelio. ¿A quién más? Si no quieren escuchar, no quieren aceptar. El Señor dice que tiene mucha gente en la ciudad. A veces decimos, pero es que ya hablé y no quiere entender. Ya no voy a tratar más con esa persona si ya no quiere. El Señor nos dice, no tengas miedo. No calles. Sigue hablando. Sigue hablando. Es eso lo que quiere el Señor. Que cuando nosotros caminamos en su voluntad, caminamos en confianza en estas palabras, el Señor dice, ¿confías? ¿Estás decidido a no tener miedo, a no callar? Sí, Señor, quiero obedecer. Por lo tanto, en mi voluntad yo estaré contigo. ¿Cómo saber si el Señor está con usted o no está con usted cuando hace las cosas? ¿Quiere caminar usted en la voluntad del Señor, en la predicación, de no callar y no tener miedo? Tenga por seguro que en su voluntad el Señor da su respaldo. No hay ocasión en que usted quiera predicar y el Señor no esté con usted. No hay ocasión y no hay circunstancia en donde usted quiera obedecerle al Señor, no tener miedo por la confianza que tiene Él y que Él no esté con usted. Cuando nosotros vemos que el Señor nos pide algo, sabemos y podemos confiar que Él estará con nosotros. Pero a pesar de que es algo deducible, a pesar de que podemos ver eso en toda la Escritura, Él no se cansa de decirlo para darnos tranquilidad, para seguir siendo fiel a sus palabras. Pero es necesario, hermanos, que dejemos el miedo, de quedar bien con todas las personas. Dejemos el miedo de quedar como una persona rara o de quedar como una persona que no comprende o que está desajustada a estos tiempos. Una persona que no tiene respuestas, más que solamente sabe cacarear lo mismo. Hermanos, las palabras que salen de nuestra boca no tienen ninguna clase ni de poder, solamente pueden influenciar quizás, manipular situaciones. Pero lo que debemos saber es que el mensaje de Cristo Jesús es que tiene poder para cambiar las cosas. Y dice que Pablo se quedó ahí 1 año y 6 meses. A veces nosotros nos frustramos por estar trabajando 1 semana en un lugar o con una persona estar hablando un par de horas y nos frustramos. ¿Cómo se ve trabajando con la misma localidad o la misma persona 1 año y 6 meses? Una persona que no quiere entender, que a pesar que usted le conversa y le discute. El Señor nos invita a no tener miedo. El Señor nos invita a poder comprender que hay un poder que no está en nuestra capacidad, que no está en nuestra comprensión, que va más allá. Hoy en día hay muchas personas que quieren saber sobre la creación, cómo se crearon las cosas. A veces personas que quieren saber algo de ciencia a través de la Escritura, algo de historia a través de las Escrituras. Pero lo que usted debe saber, hermanos, que la palabra de Dios no necesariamente tiene que ser un libro de historia. Contiene historia, pero no es un libro de historia. Contiene muchas veces ciencia, pero no es un libro de ciencias. Y no está tampoco para responder esas cosas. El propósito de la palabra de Dios es mostrar, preparar y anunciar el mensaje de Cristo Jesús. Mostrar que en Él hay salvación, que en su palabra hay libertad, que en su palabra hay justificación para vida eterna. Porque el entender las grandes maravillas del mundo o las más grandes incógnitas no salvará a nadie. Mas el Evangelio por cual Cristo nos salvó es que puede salvar a todas las personas.